Amados, Dios les bendiga. Aquí continuando con la clase de metanoia, la tercera parte de el tema estancado en tu vida espiritual. Un tema bien lindo que estamos cubriendo en estos últimos 2 miércoles. Y entonces hoy tendremos la tercera parte. Y hoy vamos a ver el segundo método. Vamos a ver primero los principios bíblicos y luego hacemos referencia al librito que estamos estudiando también del secreto de la vida. Pero a mí siempre me gusta sustentar todo por la palabra primero. Esa es nuestra guía por excelencia. Y que nos va a ayudar luego a ver la comparación que él hace, ¿verdad? Con la vid. Y cómo él hace esa comparación del trabajo de Dios en nuestras vidas. Así que sigamos hoy. Entonces, vamos a ver el segundo método. El primer método, para aquellos que no lo conocen, pueden ir al canal y verificar la segunda parte que habla acerca de las fortalezas espirituales, ¿verdad? También. Y en la primera también. Desde el inicio estamos hablando acerca de todo esto. Y la primera manera, ¿verdad?, que nos instruye a través de la palabra, que es cuando empezamos a buscar del Señor, empezamos a conocer de la Escritura y a comprender aquellas áreas en nuestra vida que no van acorde, a tono con lo que estamos leyendo. Y ahí vamos nosotros de manera voluntaria, consciente y comprometida a ir quitando todo aquello que no va conforme a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo va a ir cambiando nuestra vida en ese sentido, porque vamos experimentando la bendición y los beneficios de ese cambio que vamos experimentando en la medida que vamos obedeciendo y adaptando cada cosa que la Biblia nos muestra, nos revela que no va a tono con ello, con lo que Dios espera. Entonces, cuando somos sensibles a esa instrucción, a esa verdad que se va revelando, Dios entonces nos sigue ¿qué? Llevando en ese amor y en esa gracia que nos va a ir conformando a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos el ejemplo cuando nos habla acerca de cuando nos ofenden, qué cosas debemos hacer conforme a la palabra, no a lo que yo quiera. Y así hay un sinnúmero de ejemplos que podemos nosotros identificar en nuestra vida que tienen que ir quitándose y poniéndose conforme a lo que vamos aprendiendo. Eso es lo más importante. Entonces, si yo soy sensible a esa corrección, a esa enseñanza de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Que el proceso va a fluir, que mi crecimiento va a fluir. Dios no tiene que hacer mucha fuerza conmigo porque yo soy obediente. ¿Entiendes? Yo inmediatamente me doy cuenta de que algo Dios está corrigiendo en mí. ¿Qué pasa?
lo identifico, lo acepto y por lo tanto, si soy humilde ante esa instrucción, pues mi vida como creyente y mi transformación va a ir avanzando, fluyendo. Eso es lo que debe pasar. Pero, amado, hablamos verdad. La realidad es que no siempre eso sucede. Muchas veces nos resistimos a esa instrucción, a esa verdad que nos está mostrando por diferentes razones. Por diferentes razones. Y así es como se va deteniendo nuestro crecimiento. Y al detenerse el crecimiento, también se afecta nuestra relación con Él, nuestra permanencia con Él. Y explicábamos acerca de que muchas veces la raíz tiene que ver con el pecado porque desobedecemos esa instrucción y no queremos aceptar esa verdad que nos muestra la Biblia y queremos permanecer en la mentira por las razones que sean. Y de la única manera que podemos superarlo es reconociendo esa verdad de la Escritura, ponerle nombre y apellido. En otras palabras, atrevernos a enfrentar nuestra verdad, para luego poder quitarla, transformarla con la ayuda del Señor, y así es como podemos disfrutar la nueva vida en Cristo y vivir en esa paz mental. Entonces, estas fortalezas espirituales que todos traemos, y obviamente son mentales, al ser fortalezas mentales trascienden al mundo espiritual. Una fortaleza mental yo la puedo manejar muchas veces con el conocimiento, con mi voluntad, con mi disposición y con mi cambiar mi manera de verlo. Pero cuando se convierte en una fortaleza espiritual, muchas veces ni la voluntad ni la buena intención prevalece. Necesitamos ese poder sobrenatural que nos asista porque no tenemos la fuerza para poderla derribar. Como una persona una vez me estaba hablando que tenía el deseo de comenzar un cambio en su vida, de que comenzar un nuevo trabajo, pero tenía mucho miedo de enfrentar los cambios, los retos, las personas. Y me dijo, fue una oración breve, pero solamente le dije, Señor, ayúdame, quítame mis miedos. Quítame mis miedos para poder continuar. Pero me dijo que la hizo con una conciencia total, con un deseo pleno, un deseo de cambio en su vida y una determinación. Y simplemente hizo esa oración. Pero eso no se quedó ahí. Luego la persona comenzó a hacer lo propio. Comenzó a visitar clientes, comenzó a trabajar en todo lo que implicaba ese nuevo trabajo. Y lo hacía con temor, pero caminando hasta que venció ese miedo en la totalidad, gracias al poder que Dios le dio, esa gracia que nos acompaña para enfrentar. Y jamás retrocedió, y Dios le prosperó. Así que así es de la manera que Dios nos ayuda. Nos disponemos, nos esforzamos, y la gracia de Dios irá con nosotros donde quiera que vayamos. Hay que ponerle interés, hay que ponerle determinación, esfuerzo, y todo lo demás Dios lo añadirá. Aquí el problema no es el diablo, mis amores. Aquí el problema muchas veces reside en nosotros, en la indiferencia, en el conformismo, en la pereza. Sí, hermano, dígame si no es cierto.
Hay veces que uno está consciente, escúcheme bien, lo que estamos repasando hoy, porque esta nos va a llevar al segundo método. Muchas veces uno está consciente y claro de un área en su vida que no es necesariamente pecaminosa, puede ser conductual, hábitos, malos hábitos, costumbres, ya maneras de hacer las cosas. En otras son voces que vienen y hemos vivido toda la vida con ellas. Voces como no soy lo suficiente, yo no le importo a Dios, yo no soy capaz, yo no tengo arreglo. Eso está ahí. Inseguridades, yo no puedo. A veces son sensaciones emocionales que tenemos. Yo recuerdo una que era bien fuerte en mí, donde yo salía y era una prisa por volver a casa a encerrarme. Era una prisa por volver, no sé a qué, pero tenía que volver. Tenía yo muchas conductas que ni entendía, como tú las puedes tener. Por eso les invité a anotarlas. Que uno dice, pero ¿y por qué yo me comporto así? Esto no es normal. Y solo tú lo sabes, nadie se da cuenta. Pero tú sabes que eso está como medio raro. ¿Y por qué yo tengo este pensamiento? Pero ¿y por qué yo tengo que pensar esto? Traemos tantos y tantos pensamientos distorsionados que se formaron a través de las primeras experiencias de la vida, que solo Dios con su poder puede derribarlos. Pero tenemos que llamarlos por su nombre. Es el momento de detenernos y comenzar a ver esas verdades. Porque si no, nos destruyen, nos amargan y nos arrebatan las bendiciones. Y por años usted puede estar en esa condición y no darse cuenta, pero seguir experimentando una vida totalmente derrotada. Pero en la medida que vamos tomando esa conciencia y el valor de verlas y ponerle el nombre, así, esto es mi verdad, así soy yo. Eso es lo que me pasa a mí. ¿Qué pensamientos prevalecen? ¿Qué voces prevalecen en tu mente? Yo no merezco el perdón de Dios. Es que si supieran lo que yo hice, eso está ahí. Eso está ahí. Por ejemplo, pensamientos como no soy lo suficiente. Y son sensaciones donde usted quiere avanzar, pero tiene una sensación de que usted no puede. Usted ya tiene una convicción de que usted es incapaz. Es una raíz violenta de un autorrechazo, un autodesprecio que viene muchas veces por abandonos, por procesos vividos que se establecen y se convierten en fortalezas espirituales. En otros es muy difícil entonces confiar en Dios. Y ahí sentimos muchas veces que Dios tampoco se interesa en nosotros. Yo no le importo a Dios. Yo creo que Dios ya está harto de mí. Porque todo ese rechazo que traemos también se lo transferimos a nuestra relación con Dios. Otros, sin embargo, tienen una necesidad de control total. Porque si ellos no controlan, si ellos no hacen las cosas, no tienen paz. Les da ansiedad. Por debajo lo que hay es mucho miedo. Y descubrieron que en el camino que de la única manera que se les aliviaba ese miedo estuvo controlando todo. Yo me voy a asegurar de que todo quede perfecto. Tal vez evitando una reprensión, una corrección, un regaño, un escenario vivido que jamás quieren enfrentar. Y ante ese temor infernal, quieren asegurarse de que solo ellos lo pueden hacer bien. Otros tienen miedo a enfermar
un miedo terrible, una sensación de que algo malo me va a pasar. ¿A usted le ha pasado eso? Y por un momento está disfrutando algo en la vida y se siente feliz y de momento le viene ese susto, ese temor. Hay algo malo va a pasar. Esto no puede ser real. Porque es que esos momentos buenos fueron tan escasos en la vida que viene ese miedo de perder ese instante. Y viene ese fantasma. Todo eso son fortalezas mentales, emocionales, mis amados, que trascienden al mundo espiritual aún en la adultez y que con la ayuda del Señor y la disposición nuestra pueden ser derribadas. Pueden ser derribadas. Primeramente a través de la palabra. En la medida que yo voy conociendo la Escritura, voy sustituyendo todas estas mentiras por la verdad. El orgullo, la autosuficiencia, vienen muchas veces de heridas del pasado. Donde yo pongo esa distancia, ahora yo controlo todo y yo me voy a asegurar de que nadie más me venga a lastimar. La amargura, no es otra cosa que falta de perdón, que nos lleva muchas veces a un resentimiento. Y todo eso quiere prevalecer en medio de nuestra nueva vida en Cristo. Pero ahora la palabra nos invita a deshacernos de todas esas cosas de la vieja criatura y comenzarnos a vestir de la nueva vida en Cristo. Es un proceso, es un día a día, pero es real, es accesible. Aquellas que tú puedas identificar, anótalas, ponlas en oración, pedirle ayuda a Dios y el valor para enfrentarlas, verlas, derribarlas y sacarlas de tu vida. Reconociendo que si tienes esa necesidad de control, ¿qué caos viviste? ¿Qué miedos? ¿Qué procesos te llevaron a que ahora tú, de la única manera que te sientes segura, es haciéndolo tú, en un control total? ¿Y qué pasa si no controlas? Vas a notar que viene el susto, viene la ansiedad. ¿Cómo ves a Dios? ¿Dios injusto? ¿Fuerte? ¿Castigador? Fortalezas que se establecen en cada uno de nosotros y que con la ayuda de Dios todas estas mentiras deben ir siendo sustituidas por la verdad. Y créame que este es un cambio consciente que con la ayuda de Dios y nuestra colaboración se puede hacer realidad. No importa el tiempo que nos tome. Hay unas que toman más tiempo que otros, la verdad. Hay unas que son tan fuertes y forman tanto y tanto parte de nuestra personalidad, que son rasgos tan marcados, créame, que muchas toman a veces años. Pero no se puede perder la esperanza. En la medida que nos disponemos, podemos seguir avanzando. Podemos seguir avanzando y ir derribando todas esas murallas que se levantaron en nosotros. Disponernos con la ayuda del Señor. Y ante la instrucción, decidimos obedecer, porque el que encubre el pecado no prosperará, dice Proverbios 28. Si yo quiero prosperar, si tiene que llegar un momento de que tú te canses de ese estancamiento, porque muchas veces sucede que como no nos estamos cansados, seguimos ahí. A mí me ha pasado. Seguimos ahí, en la indiferencia.
Sabemos que eso está mal. Malas actitudes, malos hábitos. Y ahí seguimos. A mí todavía a esta edad me quedan unos bien marcados, que le estoy pidiendo a Dios que me ayude a seguir, porque eso sí que es verdad, de toda una vida. Y con la ayuda del Señor, ahí hoy volví, puse otro en práctica. Quería lo viejo establecerse, porque se va a sumar como ese fantasmita, como esa manera de siempre hacerlo, de siempre sentirlo, percibirlo. Y lo capté inmediatamente, se dio el escenario. Y me dije a mí misma, vas a seguir en lo mismo, mija. Si ya tú sabes, tú lo enseñas. Si lo sigues alimentando, no se va a morir. Dale muerte a eso, a esa sensación, a esa manera de verlo. Y lo hice. No, mi hijita, no vas a hacer lo mismo. Y fue una belleza. Fue una belleza. A veces tiene que llegar un momento de hastío, de cansancio. Tristemente, pero así somos. Y Dios nos ama a pesar de eso. Esa es la belleza de Dios. Hay pecados que inmediatamente, ahí sí que tenemos que avanzar y dejarlo. A veces son malas actitudes que aún así es pecado, porque la Biblia nos manda a obedecer X instrucción, como le he dicho. Malas actitudes de indiferencia. Pero no es lo mismo tener una actitud o un mal hábito, qué sé yo, de pereza, a yo tener odio contra la gente. A yo tener un mal hábito de abusar sexual a los niños. Eso es pecado, eso se convirtió en una fortaleza espiritual que domina. Pero es pecado, ¿me está entendiendo? Del que tenemos que salir de ahí corriendo. Eso no hay que darle tiempo ni para proceso, eso es inmediatamente arrepentimiento, como yo siempre les enseño. Y hay otros que son emocionales, conductuales, de malos hábitos. No es lo mismo. Y a veces esos malos hábitos nos toma más tiempo cambiarlos. Pero lo que es pecado, yo siempre le he dicho, escape inmediatamente. Porque yo me puedo morir con un mal hábito, por ejemplo, de no cejar bien la gaveta. ¿Me entiende? Una cosa así. Y me puedo morir, me fui con el Señor. Pero con una vida pecaminosa, nada que ver. Entonces, cuando yo ya tengo claro esto, déjeme repasarle cómo es que lo va a trabajar. Aquí. Déjeme darle los pasos. Usted va precisamente a derribarlo. ¿Cómo es que lo va a hacer? Usted primero lo identifica. El que sea. Ya sean voces, pensamientos, hábitos, costumbres, que usted sabe que le está impidiendo disfrutar la nueva vida en Cristo, vivir en paz, vivir avanzando en su vida de crecimiento. Usted sabe que hay algo ahí que como que no va conforme a la palabra. Usted lo tiene claro, pero aún así no puede prevalecer. Usted lee la Biblia, lo sabe muy bien. Entonces, en esa parte que usted está ahí, si usted hace esto, lo segundo no viene, que vamos a estudiar hoy del método. Pero si yo no le pongo interés, Dios nos vaya una ayudita, qué lindo. Porque es como estamos estudiando de la parábola de la vid, ¿verdad? Ahí, el Señor como buen
labrador nos va a ayudar a que el fruto se dé. Y hay unos pasos que lo estamos estudiando. Y si yo aquí esto no le pongo interés y sigo en la dejadez, el segundo va a venir. Así que en el primero, si ya yo los identifiqué, yo lo voy a reconocer, los reconozco, anota, reconozco, lo identifico. Yo no sé qué me pasa, pero ante esta situación yo siempre reacciono así. Pienso así, siento así y lo hago así. Y sé que por la palabra no está correcto. ¿Entendiste? Eso es bien importante. Yo tengo los míos, los tengo claritos. Hoy tuve uno y tuve que trabajarlo. Dije, bueno, Ana, corrige esto porque ya sabes. Bueno, entonces, lo segundo, le voy a poner nombre a eso. Lo voy a identificar. Pues, por ejemplo, pues yo no sé qué me pasa, pero yo honestamente, yo necesito ver todo en orden, todo perfecto. Y si no está así y veo cualquier cosa, me da ansiedad. Pues póngale un nombre a eso, control, perfeccionismo, lo que sea. Ay, pues yo es que, no sé qué me pasa, pero yo... Y usted le pone nombre a eso, ¿entendió? Okay. Y lo tercero, voy a buscar qué dice la Biblia, que es buscar la verdad de Dios sobre esa mentira que se estableció en mí. Y pero es que, pastor, a mí lo que pasa es que me viene como un pensamiento, una voz, pues identifica esa voz. Yo no sirvo, tú no puedes, que son pensamientos intrusos que vienen. ¿Ok? Luego, eso lo identificamos por la palabra, que es la instrucción. ¿Qué me dice? ¿Qué me instruye la Biblia acerca de ese pensamiento, de esa voz, de ese sentimiento, de esa emoción, de ese mal hábito? ¿Qué me instruye? Y ahora yo voy a cambiar esto por la verdad de Dios. Y de esa manera yo lo voy a ir practicando, lo voy a ir aplicando. Y entonces eso viejo se va a ir quitando, va perdiendo peso y se va a ir cambiando por la verdad de Cristo. Es de esa manera que yo disfruto la nueva vida en Cristo y comienzo a ser otra persona en ese aspecto de mi vida. Y así sucesivamente en cada área, en cada situación, seguiremos así caminando y cada día ir hacia parecernos más y más a Cristo en su carácter. Lo que se llama en la nueva era, en el yoga, en el budismo, en todas estas otras filosofías de vida que no pertenecen al cristianismo, que llaman el camino a la iluminación. Porque el enemigo no pierde tiempo y siempre va a buscar vías alternas para impedir que establezcamos una relación con Dios, una dependencia de Dios. Y siempre nos va a decir, mira, de esta otra manera lo puedes alcanzar. Pero la Biblia es clara, separados de Dios nada podemos hacer. Todo lo demás fuera de Dios es pura vanidad. Bendito Jesús. Ok, entonces, si yo lo hago de esta manera y yo noto que hay cosas en las que yo no puedo prevalecer porque son más fuertes que yo lo oro, le pido al Señor y el Señor ayúdame. Por más que me determino, no prevalezco porque ya usted identificó que hay una fortaleza espiritual. Usted va a notar que hay cosas mentales que usted las puede manejar más fácil. Lo otro, fortalezas espirituales, donde yo necesito ponerle más atención, más oración, más determinación, con la ayuda del Señor hasta que se establezca. ¿Ok? Entonces, y si no, usted pide ayuda, consejería pastoral, busca ayuda porque usted está interesado y determinado a salir de esa condición. Ok, si eso fluye de esa manera, tremendo, una belleza. Como yo sé que esa no es la verdad nuestra, porque muchas veces no le ponemos interés y seguimos viviendo la vida por ahí para abajo, como yo digo.
¿Qué pasa? Que cuando yo no me determino y Dios, que es mi Padre Celestial, y me observa y dice, esta sabe que está mal en esta área, leyó la Biblia, le di una instrucción, la guié por medio del Espíritu Santo para ayudarla a corregir, y aún así no me hizo caso. No me hizo caso. Entonces va a venir el segundo método. Ay, hermano, porque ese es el amor de Dios. Como cuando al nene lo llevamos y le decimos, bueno, estás aquí, ya sabes, y le damos una instrucción y nos vamos confiados. Y el muchachito no obedeció. ¿Qué es lo próximo que nosotros hacemos? Vamos, aquí dice la Biblia, en Hebreos, que estamos estudiando, Hebreos 12. Hijo mío, no menosprecies las instrucciones del Señor, como si fueran algo sin importancia. Ay, hermano, ¿a usted no le ha pasado, ay Cristo, que usted ha ignorado la instrucción? Ya sea leyendo la Biblia, el mismo Espíritu Santo nos va guiando y hablando, lo ignoramos. Lo tenemos en poco. Luego va a venir lo segundo que estamos estudiando hoy. No te pongas triste cuando Él te reprenda. La reprensión. Ay, amado. No es lo mismo una instrucción a una reprensión. No, no es lo mismo, y como dicen por ahí, no se escribe igual. Ay, esa palabrita es como ir ajustando una tuerca, ¿usted me entiende? Alabanza a Jesús. Y mire que le busqué lectura, definiciones, pero cuando uno lo ha vivido, uno tiene claro el concepto. Entre yo más leía explicaciones, definiciones, y dependiendo el texto en que se lee, el contexto cambia la definición y qué sé yo. Yo decía, no, esta no es. No es esta porque es que yo he estado ahí. Hermano, cuando dice, imagínese que le dice, en la primera es, no menosprecie la instrucción, el consejo. Esa lámpara que se enciende para iluminar tu oscuridad, cuando yo tengo en poco ese consejo, este manual de vida que me dice lo que debo hacer, y sigo haciendo lo que me parece, viene como dice, ¿sabe que yo le puse? Un alón de oreja. De la manera más fácil que yo se lo voy a poder explicar es un alón de oreja. Viene, aparte de que sabemos la instrucción como un regaño. Y cuando usted lo regaña, se supone que usted sienta vergüenza. ¿Cómo usted reaccionaba cuando lo regañaban? Mire, en ese regaño te advierten otra vez. Te vuelven a repetir lo que te dijeron.
porque como que no lo entendiste. Vuelven y sacan a la luz tu verdad. ¿Me está entendiendo? Y a nosotros no nos gusta que nos regañen. Nos encanta regañar, pero que no nos regañen. Pero el amor de Dios nos lleva a eso. Y lo que invita es que no nos pongamos tristes. Unos no tan siquiera nos ponemos tristes, nos da coraje. Y empezamos a defendernos. Y empezamos a justificarnos. Y ahí enredamos más la cosa. Pero la invitación es a no ponernos tristes. Y la palabra de Dios, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:2 dice, Pablo instruyendo a Timoteo, le exhortaba que predicara la palabra en todo tiempo y que redarguyera, reprendiera, exhortara. En otras palabras, ese reprender era que corrigiera, que mostrara el error en el que estaban. Va cogiéndolo, lo que es la reprensión. Veámoslo desde una perspectiva positiva, porque escuchamos regaños, rápido nos ponemos, ya tú sabes, como un erizo, porque no nos gusta que nos regañen y nos ponemos a la defensiva. Ese es el primer error que podemos cometer. Salir a atacar, a justificar, a negar. ¿Ok? Sino por el contrario, si de la instrucción se pasa a la reprensión, es porque la primera la ignoré. Por lo tanto, tengo que poner alerta de que Dios tiene cuidado de mí, me ama y que más vale que yo le ponga atención al regaño. A la corrección. Dios me está mostrando un error en mi vida por la palabra, algo que estoy haciendo mal. Me está llamando la atención sobre eso. Para animarme a cambiar. No es para condenarme, no es para denigrarme, no. Cuando usted le da una instrucción a su hijo y no la hace, usted lo regaña porque sabe y está viendo que hay una conducta, que hay una actitud ahí peligrosa que si usted no trabaja sobre ella a tiempo, lo va a alcanzar más adelante. Dice, espérate que a mí no me hizo caso. Y usted toma medidas más severas por amor a él. Porque se está dando cuenta que ese rasgo de esa personalidad, que esa conducta, que eso que hace, está prevaleciendo. Y usted va a tener que tomar medidas más drásticas para ayudarle. Porque lo ama. Y dice la Biblia que si yo, siendo imperfecta, procuro darle lo mejor, cuanto más Dios, que es perfecto, santo y que me ama, no va a hacer algo con tal de ayudarme ante esa actitud, ante esa conducta, ante esa situación que prevalece en mi vida, que me va a impedir mi crecimiento, mi relación y mi permanencia en Él. Así que yo, una vez más,
Tengo que cuidarme en mi proceso de mi reacción ante la reprensión. ¿Cómo yo reacciono ante esa advertencia? Voy para adelante, lo ignoro, me justifico, olvídate, vamos para adelante. Cuando me muestran el error, es más confrontativo. Este proceso no es tan general, es como más individual, más confrontativo, más vamos aquí a un ejemplo para que podamos ir viendo varios ejemplos y poder internalizar el concepto, que es lo que me interesa hoy, internalizarlo, entenderlo, para que una vez yo lo entienda, yo lo pueda reconocer en el trato de Dios conmigo. Yo ayer le pedía eso a Dios, yo, Señor, ayúdame a estar sensible a la voz de tu espíritu, a no ignorarla, a no confundirla. Ayúdame, Señor, cuando me vea equivocarme, que yo la pueda reconocer, que en mi orgullo y en mi altivez no me crea experta y la ignore porque sé más que tú, que pueda ser sensible a esa voz. Entonces, cuando aquí habla, por ejemplo, de cómo solucionar los conflictos que ocurren entre los hermanos, dice que si un hermano peca, que yo lo llame en privado y lo corrija. Vamos viendo. Pues algo así es la reprensión. Es esa corrección, ese llamar la atención a solas, en privado. Nada de exposición. Esa voz interna que sabe claramente que te dice que estás mal, que eso lo hiciste mal, que eso que estás haciendo está mal, que eso que estás pensando, deseando, no está correcto. Y te está llamando la atención fuertemente. ¿Y qué yo voy a hacer ante ella? Fíjese que todavía es a solas, en privado. Cuando Pedro le dijo a Jesús que por nada continuara con ese plan, ¿verdad? Jesús contándole lo que iba a pasar más adelante con su vida. Y Jesús lo regañó. Lo regañó. No lo expuso en medio de la conversación que había entre ellos dos. Y Jesús le está hablando acerca de su muerte. ¿Verdad? Dice que Pedro llamó a Jesús aparte, creyendo que lo estaba haciendo bien, para darle un consejo. Y Jesús lo regañó. Y lo instruyó, porque es que en el regaño, en ese llamar la atención, va a haber una corrección. Te va a volver sobre eso que tú crees que está bien y te va a aclarar, no está bien, esto es lo que está bien. No entiendes, Pedro, las cosas de Dios.
No entiendes lo que yo vengo hablando, porque piensas como un humano. No entiendes. Lo está corrigiendo, lo está instruyendo. No nos deja ahí confundidos. Lo mismo podemos ver en Lucas capítulo 9. 9:51. Dice, cuando se iban cumpliendo los días en que Jesús tendría que consumar su misión en la cruz, decididamente emprendió su viaje hacia Jerusalén. Jesús envió a unos mensajeros para que se adelantasen a un pueblo samaritano a fin de prepararles un lugar para hospedarse. Pero los samaritanos no los recibieron porque iban hacia Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que le pidamos a Dios que mande fuego del cielo y destruya a estos samaritanos? Jesús los miró y los regañó. Y se fueron a otro pueblo. Fíjese. Aquí ellos tenían una intención. Y Jesús la identificó. Ay, parecía un celo, un amor por Jesús tremendo. Los samaritanos no los recibieron porque iban hacia Jerusalén. Acuérdense que en aquel tiempo samaritano y judío no se llevaban. Y no los trataron bien. Y ya ellos iban a ejecutar, ¿qué? Señor, quiere que le pidamos, que, mire, fuego que baje y los destruya. Qué tremendo, ¿verdad? Los regañó por esa mala actitud, porque ese no es el reino. Eso no es lo que Jesús estaba enseñando. Eso no es lo que Jesús le había modelado. Eso no es lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Eso no era lo que Él les estaba modelando como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y Jesús los regaña. ¿Vamos viendo? Este proceso continuamente lo vemos en estos 3 años de discipulado y de formación con estos discípulos. Hay varios ejemplos que podemos seguir viendo en la próxima clase. Continuamente vemos a Jesús ir corrigiendo con una simple instrucción, primer nivel, y en otras, en el segundo, hubo que muchas veces regañar porque la intención no era la correcta, la manera de hacerlo no estaba aprobado, porque esa no era la manera en que debía hacerlo. Y continuamente vemos a Jesús, el Maestro, instruyendo, enseñando a sus discípulos. De igual manera, Dios en tu vida y en la mía hace lo mismo.
nos va instruyendo, nos va corrigiendo, nos va regañando. Y así los próximos otros métodos que seguiremos viendo, porque Dios nos ama y desea hacer de esta vasija un vaso nuevo. ¿Cuánto deseo tú tienes de ser alguien diferente en Dios? ¿Cuán dispuesto yo estoy a colaborar con ese proceso? Créame, mis amados, que en la medida en que yo esté dispuesto, comprometido, sea humilde de corazón y confíe en las manos del alfarero, el proceso será mucho mejor, mucho más llevadero y deleitoso. Somos nosotros muchas veces, con nuestras rebeliones, nuestras actitudes egoístas e infantiles muchas veces, que entorpecemos la obra del Señor. Así que oremos para que Dios nos ayude a tener un corazón sencillo, a ser como los niños confiados, que dejan que Dios les guíe simplemente tomados de su mano, sabiendo que Dios tiene buenos pensamientos para cada uno de nosotros. Dispongamos nuestro corazón a ser sensible a la corrección de Dios, a la instrucción de Dios, de tal manera que no llevemos a nuestro Padre Celestial a tener que continuar con los próximos métodos porque a Él le duele. Como un Padre amoroso, si a nosotros nos duele, Dios se duele, pero porque nos ama, no puede dejarnos en la condición en la que nos encontró. Imposible. No nos confundamos. Dios es amor y su amor nos lleva a una transformación y no a una aceptación de la condición en la que nos encontró. Ya nos amó. Ya hemos sido aceptados en Cristo para un proceso de transformación e irnos conformando a su imagen. No permitamos que las filosofías huecas, vanas, humanistas, rebeldes, que se filtran hoy en medio nuestro, nos hagan creer que el amor de Dios es aquel que nos deja en la condición de deformación por causa del pecado. No, nos transforma, nos lleva a un proceso de transformación donde todo lo que contaminó, donde todo lo que nos corrompió es quitado por causa del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo debemos nosotros confiar en su amor y permitir que trabaje en cada una de nuestras vidas. Mis amados, nos vemos, como yo digo, en el Espíritu. Nos encontraremos con la ayuda del Señor la próxima semana, que nos ayude a estar nuevamente aquí conectados para seguir creciendo en su gracia. Todos necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de su poder y solo nosotros dispongámonos a confiar en Él cada día. Que Dios me los bendiga grandemente, que el Espíritu Santo los ilumine, les dé la fuerza para seguir siendo transformados y resistir la mano del alfarero, que tiene un mensaje hermoso para nosotros a través de la Escritura y un pensamiento perfecto ahí delante de Él, que ha de manifestar cada día en nuestras vidas. Sigamos, no nos desanimemos, por el contrario, demos gracias al Señor por su infinito amor y su fidelidad para con cada uno de nosotros. En el bendito nombre
de Jesucristo, Señor nuestro. Sigamos.